o la estigmatización por discriminación transmitida en la parte valorativa de las normas no es una apreciación ideológica ni subjetiva de los quejosos, quienes se asumen como homosexuales, sino que es una constante objetivamente, pues el contexto normativo es inequívoco en la pretensión de excluir a las parejas de esta preferencia sexual de las instituciones del matrimonio y del concubinato. Pero ¿será la ley la que los excluye? ¿Verdad? Ahí empiezo yo. ¿O será que ya hay una discriminación y una exclusión por naturaleza, ¿no? Por natura. Afirman discriminación por la utilización de uno de los criterios sospechosos reconocidos en el artículo 1 constitucional, a saber, la preferencia sexual. Y entonces se hace una intensidad del escrutinio, y entonces la primera sala considera que los artículos impugnados constituyen una medida legislativa discriminatoria, hacen una distinción con base en la preferencia sexual de las personas que se traduce en la exclusión arbitraria de las parejas homosexuales del acceso a las instituciones del matrimonio y del concubinato. Se basa en una categoría sospechosa cuando utiliza algunos de los criterios anunciados por el artículo 1 constitucional, que habla de que el origen étnico, la nacionalidad, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, la salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas, pues es una discriminación. La utilización de estas categorías debe examinarse con mayor rigor, porque sobre ellas pesa la sospecha de ser inconstitucionales, ¿verdad? Entonces, la Constitución no prohíbe el uso de categorías sospechosas, lo que prohíbe es su utilización en forma injustificada. Entonces, el matrimonio, todos lo sabemos, es la institución por medio de la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de un hombre y una mujer, así lo dice aquí en la ley de Sinaloa. Entonces dice, las medidas legislativas examinadas distinguen implícitamente entre parejas de distinto sexo y las parejas del mismo sexo. Hay una distinción. A las primeras les está permitido el acceso al matrimonio y el establecimiento del concubinato, mientras que las segundas no tienen esa posibilidad. Entonces, así dice que cualquier persona con independencia de la preferencia sexual puede ejercer, casarse o vivir en concubinato. Así debería ser, sí dice, pero es indudable que las normas impugnadas establecen una distinción en razón de las preferencias sexuales. Este tipo de normas hacen una diferenciación implícita, porque un homosexual únicamente puede acceder al mismo derecho que tiene un heterosexual si niega su orientación sexual, que es precisamente la característica que los define como homosexuales. Entonces, si niega que es homosexual y lo oculta, se puede casar. Si lo reconoce, pues entonces no se puede casar. Y luego, en un test de estricto escrutinio, se dice que lo que pasa es que este concepto debe tener una medida que debe perseguir la satisfacción o protección de un mandato de rango constitucional. Así, la primera sala explicó que la medida legislativa debe ser directamente conectada con la consecución de los objetivos constitucionales. Entonces, debe estar directamente conectada con su finalidad, la prohibición de la discriminación. Y luego viene un escrutinio estricto de la medida impugnada, para decir que debe precisarse que dos cosas: quiénes están comprendidos y quiénes están excluidos, cuál es el contenido del mandato constitucional en relación con la familia. Y también se alude a un modelo de familia ideal, y se habla así de familias nucleares, que son padres e hijos, biológicos o adoptivos, ya sea a través de matrimonio o de un matrimonio de facto o de hecho, familias monoparentales compuestas por un padre, una madre e hijos, o familias extensas o consanguíneas, ¿verdad?, en que están todos los demás parientes, o familias homoparentales conformadas por el padre del mismo sexo con hijos biológicos o adoptivos. Y aquí adopta una clasificación doctrinal, es decir, pues todo esto es familia, y como todo esto es familia, ¿por qué prohibir el matrimonio? Y además debe respetarse la diversidad, el bienestar y la dignidad de todos sus integrantes. Y aquí sí ya empiezan pues cosas que pueden ser muy, muy cuestionadas, ¿no? Hay que respetar la diversidad, sí, pero desconocer esa diversidad jurídicamente, tutelarla y protegerla, atentando contra los derechos sociales, ahí sí ya tengo mis dudas, ¿verdad? Aclaro que no soy homofóbico, ¿verdad? No tengo nada en lo personal en relación con las personas de preferencias homosexuales, hombres o mujeres,
¿verdad? Son seres humanos, son tan sensibles y tan pensantes como los heterosexuales, ¿verdad? Sino que también reconozco que por razón de naturaleza, ¿verdad? Como un don ya dado, ¿verdad? A nosotros desde nuestro nacimiento ya tenemos una característica en razón del sexo, ¿verdad? Y si nos comportamos y actuamos en razón de estas características biológicas que deben coincidir con las emocionales, psicológicas, etcétera, etcétera, pues entonces se logra a plenitud el desenvolvimiento de la personalidad. Si actuamos en contra de esa situación natural que nos es dada y que tenemos, pues estamos actuando, en lo personal lo considero, en contra de nosotros mismos, en contra de la institución de la familia y en contra de la sociedad. Y entonces decir que se debe respetar la diversidad, estoy de acuerdo, pero que se debe garantizar el bienestar y la dignidad de sus integrantes, sí, pero no de los integrantes de la pareja nada más, sino de los integrantes o de la célula básica de la sociedad, que es la familia, y de los integrantes, que es la sociedad, y es necesario hacer una ponderación de derechos entre los intereses individuales y los intereses sociales. Y dice el término familia debe entenderse en plural, familias, y como pues hay distintos tipos de familias, ¿cuál sería la razón para prohibirlo, no? Y entonces que hay parejas heterosexuales, matrimonios heterosexuales que no desean tener hijos, por ejemplo, matrimonios heterosexuales que por razones biológicas no pueden crear, matrimonios heterosexuales que sin tener un impedimento biológico optan por la adopción o que ya no están en edad fértil. Y entonces dice, la institución matrimonial se sostiene primordialmente en lazos afectivos, sexuales, de identidad, solidaridad y de compromiso mutuos de quienes desean tener una vida en común. Y entonces aquí le da el realce a la situación afectiva, sexual, ¿verdad? De identidad, no sé cómo la entienda, de solidaridad y de compromiso mutuo. Si se basa que está en los sentimientos, entonces puede haber una familia. Y anula totalmente la situación biológica. Se incluye injustificadamente el acceso al matrimonio y al concubinato a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares. No, yo creo que la exclusión no es injustificada. La exclusión o la distinción está dada precisamente desde el nacimiento o desde antes del nacimiento. Entonces, dice, las relaciones que se entraban entre parejas homosexuales pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial. No, yo creo que no. La institución matrimonial no se fortalece, ¿verdad?, si se es únicamente entre dos hombres o entre dos mujeres. No, para nada se fortalece. Su relación de ellos sí, pero la institución matrimonial no. Por el contrario, se debilita, se destruye, se tergiversa y por lo tanto también a la sociedad. Dice, y entonces, para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a la de las parejas heterosexuales. Pues no, ellos deciden que sea equivalente, pero no es de tal manera que es totalmente injustificada la exclusión del matrimonio y del concubinato. Y entonces, aquí dice que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo recientemente en un caso que las parejas homosexuales se encuentran en una situación similar a las heterosexuales en cuanto a capacidad para desarrollar una vida familiar. Y debe entenderse la relación entre dos personas homosexuales que hacen una vida en pareja constituye vida familiar. Y ya se tergiversa y se transforma totalmente el concepto de familia. Por vida familiar, dice, de dos personas homosexuales no se limita a la vida en pareja, sino cualquier pareja heterosexual se puede extender, así desearlo, la pareja, la procreación, la creencia de los niños y las niñas. Existen parejas del mismo sexo que hacen vida familiar con niños y niñas procreadas y adoptados por algún miembro de la pareja, y parejas homosexuales que utilizan los medios derivados de los avances científicos para procreación. Y entonces todo esto sigue siendo familia. Entonces dice, no puede considerarse constitucional la medida porque se estaría avalando la decisión basada en prejuicios. Si se dice que la norma es constitucional, se basaría en prejuicios históricos que han existido en contra de los homosexuales. No, yo lo distingo totalmente. Yo en lo personal no tengo ningún prejuicio y pienso que ¿cómo se llama? Una cosa es no discriminar y otra cosa es considerar que pueden formar una familia. Entonces, las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección de los heterosexuales, no es un descuido del órgano legislativo, sino por severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra. La ausencia de los beneficios de derechos asignados a la institución del matrimonio es una consecuencia directa de una
discriminación histórica. No, yo no lo veo por discriminación histórica, sino por las razones que comento. Entonces, las violaciones históricas de los homosexuales han sido ampliamente reconocidas y documentadas en asesinatos, violencia física, violencia sexual, verbal, acoso público, penalización, discriminación de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, eso sí se debe de anular y nullificar la discriminación total en contra de esas personas, ¿no? Pero es distinto a que la ley reconozca el matrimonio de ellos y que lo proteja como tal, o que lo reconozca. Entonces hay una discriminación, dice, que sufren las parejas homosexuales cuando se les niega el acceso al matrimonio, al concubinato. Dice, fíjense bien, guarda una analogía con la discriminación que en otro momento sufrieron las parejas interraciales. No, el conflicto racial es otra cosa totalmente distinta, ¿verdad? El color de la persona o su origen y ser discriminado por eso es totalmente diferente a su preferencia sexual. Entonces, y dice, si se reconoce el matrimonio civil en concubinato, pues están los derechos fiscales, los de solidaridad en materia de alimentos, en causa de muerte, los derechos de propiedad, toma subrogada de decisiones médicas post-mortem, cuestiones migratorias, etcétera, etcétera. Sí, desde luego, por casarse se generan todos esos derechos, ¿verdad? Pero recordemos que en la Ciudad de México lo que se hizo fue las parejas de convivencia para darles los derechos sin reconocerlos como un matrimonio, sin reconocerlos como una familia. Entonces hay vías jurídicas, en todo caso, para que haya un reconocimiento y un respeto de esos derechos, pero no necesariamente que tengan que considerarse como familia o como matrimonio. Y entonces luego se habla de la obligación de los cónyuges, como la cuestión alimentaria. También dice, esto no solo afecta a las parejas homosexuales, sino también a sus hijos, hijas e hijos. Y esto dice así la Suprema Corte sin ton ni son. Yo creo que se necesitaban profundos estudios de muchos años para decir si afecta o no a los hijos e hijas. Podría ser al contrario. A mí, si me crean dos papás, o dos hombres, o dos varones, o dos mujeres, que yo creo que uno se comporta como hombre y otro como mujer, pues creo que se me sería muy difícil entender eso cuando en la sociedad por fuera de otra cosa. Entonces, no, aquí se habla de una protección también a favor de los hijos, lo cual en lo personal considero que es cuesta arriba, y hay un trato discriminatorio, dice, hacia las hijas e hijos de las parejas. No, yo creo que en todo caso hay que atender a los derechos de ellos, de los niños. Y entonces, dice, no importa que se les establezca jurídicamente de alguna otra manera y se les reconozcan derechos, porque eso sería separados pero iguales. Entonces, y otra vez vuelve a decir, la discriminación a parejas del mismo sexo es similar a la violencia estructural que afectaba a los afroamericanos en Estados Unidos. No, son cosas totalmente distintas. Y entonces, esa cosa, en términos generales, para no hacer más largo, esta situación se considera inconstitucional, que el Código Familiar diga que debe ser el matrimonio y el concubinato entre un hombre y una mujer. Y además hace una mención sobre la homofobia como rechazo a la homosexualidad, y dice que con este criterio lo que se hace es nullificar, atenuar o actuar en contra de la homofobia, y yo lo separo. No necesito yo reconocer el matrimonio entre dos varones o dos mujeres para considerar que se debe de acabar la homofobia. El que va a ser homofóbico, pues puede ser que hasta sea más homofóbico, precisamente viéndolos como matrimonio. Entonces, la verdad, además se me hacen, con el debido respeto, afirmaciones que no se sustentan en periciales o en estudios o en investigaciones que traigan como consecuencia esas manifestaciones. Son como que argumento de autoridad, ¿verdad? Porque yo lo digo, porque yo soy la Corte Suprema. Bien, por otro lado, en el estado de Baja California, en la Constitución de Baja California, se dice que se acata plenamente y asegura a todos sus habitantes las garantías individuales y sociales consagradas en la Constitución de ese estado, y que de igual manera esta norma fundamental tiene el derecho a la vida, al sustentar desde el momento en que el individuo es concebido
entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, y aquí hay algo que incluso llama la atención, dice hasta su muerte natural o no inducida. Si la muerte no es natural o no inducida, ¿verdad? Entonces no acaban los derechos, sigue teniendo derechos aún el muerto para esta Constitución. ¿Por qué? Porque su muerte no fue natural, ¿verdad? Entonces, la situación aquí dice: el precepto impugnado reconoce indebidamente el carácter de persona al concebido y no nacido, restricción indebida de los derechos fundamentales de las mujeres. Y entonces el ministro Fernando Franco González hizo su proyecto considerando inconstitucional esa constitución estatal, y entonces desestimando la acción de inconstitucionalidad que promueve la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California. Como yo les comentaba, en las acciones de inconstitucionalidad, para que tengan efectos generales, para que la ley, es como que si no existiera, tiene que tener 8 votos. Aquí tuvo 7 votos, y esa es también una discusión de tipo doctrinario. En controversias constitucionales y en acciones de constitucionalidad se requieren 8 votos para los efectos generales. ¿Será necesario 8 votos o bastan con 7? Yo creo que bastan con 7, pero la Constitución dice que 8. Como tuvo 7 votos a favor el proyecto de decir que era inconstitucional, se desestimó la acción de inconstitucionalidad, y entonces la Constitución del Estado, en este derecho, reconocer el derecho de los no nacidos, sigue vigente, no perdió su eficacia. Y entonces, ¿en qué me voy a basar aquí? Pues en el proyecto del ministro Fernando Franco, que tuvo 7 votos a favor, ¿verdad? ¿Qué es lo que 7 ministros de la Corte sí comparten que aquí se dice, ¿verdad? Dice: la cuestión central por dilucidar respecto al concepto de invalidez es si la norma impugnada es o no conforme con la Constitución Federal, en cuanto a que le otorga el carácter de individuo, persona humana, al concebido desde el momento de la concepción, fecundación, y lo reputa como nacido para todos los efectos legales. No lo reputa como nacido, pero bueno, hasta su muerte natural o no inducida. Entonces, se reconoce que en las acciones de Constitucionalidad 146 y 147 de 2007, la Constitución Federal protege el derecho a la vida, pero que también dicha protección no es absoluta. De los informes que se requirieron, dice, como prueba pericial y comparecencias que se realizaron, aquí sí se habla de periciales, dice: se puede derivar que la conclusión de que no existe unanimidad de criterios éticos, morales, filosóficos, científicos y legales sobre el momento a partir del cual empieza la vida humana y el momento a partir del cual debe protegerse por el Estado, sustentándose a este respecto en afirmaciones encontradas entre sí. Es decir, hoy en día la ciencia es incapaz de decir cuándo empieza la vida de un ser humano en formación en el vientre de su madre, ¿verdad? Pericialmente no se ha podido determinar esto. Hay una protección de derechos fundamentales por los tratados y convenciones internacionales, dicen, suscritos por México. Y entonces se reconoce que conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, este derecho, sí, esa convención sí reconoce el derecho desde antes del nacimiento, el derecho a la vida, o que un embrión, por así decirlo, tiene derechos, aun cuando no ha nacido o no es una persona o un ser humano. Dice, pero este derecho no es absoluto. Dice, pues por lo general se introdujo para establecer la posibilidad de que los estados puedan fijar el momento en que inicia. Internacionalmente se reconoce este derecho desde el no nacido, pero se dice, pero que cada estado determine a partir de cuándo se inicia. Qué curioso, ¿no? O sea, es que esto no se puede legislar, no es de legislar. Pues que cada estado diga cuándo inicia la vida. Pues bueno, entonces así por eso México dice, pues como quedó a que se considere cada estado, pues nosotros consideramos que no hay derechos que reconocer ahí, ¿no? Existe vasta bibliografía sobre la concepción fecundación, concepto que no ha logrado uniformidad desde el punto de vista de la ciencia médica. Existe acreditación de diccionarios médicos que definen el concepto de fecundación, mientras que otros consideran que son sinónimos, ¿verdad? Y entonces, entre fecundación y concepción, que no nos vamos a meter a cuestiones terminológicas,
Bruce Carlson, reconocido experto en embriología humana, habla de esto y dice que habla de la concepción, la fecundación o la concepción consiste en una serie de procesos más bien que un único acontecimiento. Y entonces, a final de cuentas, dice una vez que se reúnen los 46 cromosomas, que es el número normal de la especie humana, momento este último en el que es posible afirmar que se ha completado el proceso de la fecundación. Entonces, se colega, si bien que la ciencia ha definido cuál es el momento en que se puede hablar de la concepción-fecundación natural, es sumamente difícil determinar el momento real en que se completa este proceso en la mujer. Yo creo que el proceso de dar vida a un ser humano, a una persona, sí lleva su tiempo, pero una vez que ya están los 46 cromosomas, pues ya hay vida, y si se deja así solito, pues la va a generar. Se reconoce que el artículo primero considera los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, pero se habla del concepto personas. Hay una incorporación del término persona propuesto desde la Cámara de Origen. Y entonces, la cuestión que se plantea aquí es si el producto de la concepción embrión-feto, para efectos del derecho positivo mexicano, califica como persona humana o como individuo. ¿Qué es ser humano? ¿Qué es una persona? Dice, para el texto fundamental sí son coexistentes, ¿no? El concepto o persona o individuo es sujeto jurídico, es una noción normativa, como lo comentaba hace rato el magistrado Humberto Hernández. Entonces, el cigoto, técnicamente hablando, como la fusión del óvulo y el espermatozoide, califica como organismo humano, se le puede considerar como una persona o individuo sujeto al sistema jurídico normativo de acuerdo a la Constitución. Y si la respuesta es no, toda vez que la Constitución Federal no establece que los no nacidos sean personas, individuos o sujetos jurídicos o normativos. Las medidas normativas compatibles con la dignidad y los derechos fundamentales de las mujeres incluyen, por ejemplo, y aquí ya habla de los sí reconocidos a favor de las mujeres, el derecho a la nutrición de las mujeres embarazadas, la prevención de violencia familiar, sexual, así como la detección temprana de alteraciones fetales que provoquen un riesgo al binomio madre-hijo. Entonces, aun cuando se pretende proteger la vida prenatal, resulta inconstitucional, toda vez que al tiempo que protege la vida prenatal, vulnera la dignidad de las mujeres y sus derechos fundamentales. ¿Qué les parece? ¿Verdad? Si esta Constitución protege el derecho del no nacido, está vulnerando la dignidad de su mamá o de la mujer que lo trae en su cuerpo, ¿verdad? Y además sus derechos reproductivos y de salud. No, pues para nada viola sus derechos reproductivos, ella decidió ejercerlos o no de manera libre. Mientras no hablemos de un caso general que sea sin violencia, descartemos la violencia porque ese sería otro caso totalmente distinto. Ella ejerció su libertad reproductiva, ejerció su libertad sexual, y posiblemente se afecte su salud como consecuencia de una concepción, pero eso es distinto a que se le estén afectando sus derechos. Ella decidió ejercerlos libremente, puede decidir ejercerlos, lo que no puede decidir ejercer son las consecuencias, porque ya hay otros derechos en conflicto que también hay que proteger, conocer y tutelar. Y entonces se dice en términos del artículo 4 constitucional, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Sí, pero no a decidir que no nazcan los que ya están concebidos, ¿verdad? Entonces, dice, eso implica la decisión de no tenerlos, sí, pero esa es una etapa previa. Y fíjense cómo se carga totalmente la Corte Suprema hacia los derechos de las mujeres y desconoce y nulifica totalmente los derechos del embrión, por así vamos a decirlo, porque dice que no es una persona ni un ser humano. Entonces el derecho a protección a la salud reproductiva y salud sexual, protege la vida y garantiza ciertas decisiones en lo que se toma como derechos reproductivos, de salud reproductiva y sexual, el libre desarrollo de la personalidad, que considera que se afecta hacia las mujeres, la libertad de procrear hijos y cuantos, o decidir no tenerlos, y además sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia. Y ahora resulta que ya es discriminación. Entonces se afecta la dignidad, los derechos reproductivos y sexuales, la vida privada, y entonces se protegen y tutelan estos derechos, ¿verdad? Que también solo bajo ciertas condiciones y circunstancias
durante el embarazo es que se considera que puede ser interrumpido. Es que la Corte dice, la Constitución de Baja California tajantemente prohíbe el derecho de los no nacidos. Sin embargo, dice, no establece limitantes o condiciones cuando se afectan los derechos de la mamá. Estoy de acuerdo, la Constitución no lo dice como norma, pero ya en la manera de aplicar la norma, obviamente se tiene que hacer una ponderación de derechos. Si la salud de la madre está en peligro por razón de su embarazo, bueno, pues ahí sí, aunque la Constitución diga que hay que proteger el derecho no nacido, pues no puede desconocer el derecho a la vida de la mamá, porque hay otro artículo de la Constitución que habla del derecho a la vida, ¿verdad?, de las personas o de los seres humanos. Entonces, y así dice, concluyen por un lado el bien constitucional de la vida prenatal y por otro los derechos fundamentales de las mujeres, y entiende este tribunal que debe procurarse de ser posible un equilibrio claro. Y entonces el artículo 7 de la Constitución de California no se establece ninguna restricción o modulación, ninguna excepción, ni tampoco reserva. Sí, pero para mí no, por eso sería inconstitucional. El Poder Constituyente de Baja California, al configurar el derecho a la vida del no nacido, viola el artículo 1 de la Constitución al haber creado una norma que introduce restricciones indebidas que atentan contra la dignidad y derechos fundamentales de las mujeres. Y así se afecta su derecho a la dignidad, a la igualdad de la mujer, a la no discriminación, a los derechos reproductivos, a la salud y a la vida privada. Y dice que no hay un test de racionalidad ni de proporcionalidad. Me gustaría tratar todo esto sobre proporcionalidad o razonabilidad, pero por razones de tiempo no se va a hacer, porque se hace un análisis sobre la idoneidad de los derechos, la necesidad, ¿verdad?, también de proteger los derechos fundamentales o básicos y su proporcionalidad, ¿verdad?, que deben estar en relación adecuada con el derecho intervenido. Se dice entonces que esa medida legislativa no es ni idónea ni proporcional, ¿verdad?, que no es necesaria, ¿verdad?, que se establezca, y que es desproporcional. ¿En qué? No lo sé. Pero jurídicamente, bueno, en letras sí se puede poner, pero en la práctica será desproporcional, ¿verdad? Entonces, y así dice, se lleva la protección de la vida prenatal al extremo de penalizar, y dice que también esto implicaría, dejar la ley como está, dice, implicaría penalizar el uso de anticonceptivos, porque impiden esta fecundación, o ya está, la destruyen, y entonces sería, pues eso, un delito de aborto, dice, pero además el delito de aborto dejaría de existir, porque ya se considera al no nacido como persona, individuo o ser humano, y entonces sería homicidio. Así dice la Corte, ¿eh? Entonces, y además dice hay competencias, materias de competencia federal. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Desde luego que en Estados Unidos pues, se hace investigaciones más amplias. Recordemos que a principios de los 60 empezó el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, surgido sobre todo por una cuestión racial. Entonces surgió la teoría de los derechos individuales y los intereses individuales, y primero reconocer de las personas, los derechos de las personas de color oscuro o de color negro, los negros como prácticamente se diría, sin ser peyorativos, ¿verdad? Después de esto, ¿cómo diríamos? Viene también un reconocimiento de los derechos individuales en el aspecto familiar y sobre todo en el aspecto del matrimonio, y en la década de los 60, 70 los tribunales estadounidenses comenzaron a interpretar las leyes de la familia de una manera que dio a los intereses personales una prioridad mayor que a los intereses sociales, y entonces los tribunales y asambleas legislativas nos adoptaron mucho de las ideas individualistas a pesar de que se dañaran intereses sociales mayores. Y así en 1968 en el estado de California se adopta el divorcio sin culpa, ¿verdad? Entonces, en la antigua ley, pues ya es antiguo, incluso aquí en México también, para divorciarme tengo que demostrar que existe una causa justificada para divorciarme. Y si no demuestro que existe causa justificada para divorciarme, no me puedo divorciar. Y no me divorcian, ¿verdad? Es el juez el que evaluaba si había o no, y yo tenía que la carga de probar la causa justificada. Yo debo de probar. Bueno, pues en Estados Unidos se empezó en 1978 a decir, pero si ya hay una ruptura inevitable, esto ya no es matrimonio, pues entonces ya para qué nos preocupamos que se justifique una causa. Basta que una de las personas quiera, no es necesario demostrar una causa, facilitamos el trámite, fíjense, facilitamos el trámite y entonces le otorgamos el derecho al divorcio. ¿Cómo se dio esto? Desde una teoría de intereses meramente individuales.
basta que yo ya no quiero y se acabó, ¿verdad? Se desatiende totalmente la tradición judía y hebrea de la inexistencia del divorcio, ¿verdad? Y entonces se reconocía en nuestra ley el divorcio, bueno, y en la ley americana también, solamente por causa muy justificada, ¿verdad? De otra manera no. ¿Por qué? Porque se tutelaba la institución de la familia, era lo más importante, más que yo ya no quiero, ya me caíste gordo, no, más que eso hay un interés social y un valor social mucho más fundamental que hay que proteger, que es la familia. Y si protegemos a la familia, protegemos a la sociedad y al individuo en general. Al proteger a la familia, se protege a la sociedad, proteger a la sociedad de la familia, y que recibe los beneficios es el individuo. No, eso ya no se ve así. Ahora es el derecho individual por encima del derecho social. Y esto me trae a mí a cuento cuando la Revolución Francesa, después de la época del feudalismo y que vino la época del liberalismo, en materia económica, ¿qué pasó? Dejar hacer, dejar pasar. Que todos los comerciantes, que eran los que intervinieron mucho ahí, tenían poder y viajaban de un lugar a otro, dijeron, nosotros queremos actuar libremente, de viajar de un lugar a otro y comerciar y poner el precio a las mercancías que nosotros queramos, libre comercio, dejar hacer, dejar, y se dijo, está bien, la libertad, la igualdad, la fraternidad, y en libertad hagan ustedes lo que quieran. ¿Qué pasó a los años? Se dieron cuenta los gobiernos y los estados que eso les dañaba a la sociedad, porque se actuaba por intereses meramente comerciales e individuales. No, se dijo, esto lo tengo que proteger, y entonces hay productos básicos y necesidades básicas que yo tengo que proteger, y además yo Estado estoy obligado a proporcionar estos bienes a mi población, y entonces el Estado tuvo que intervenir y quitó esos derechos en materia mercantil, comercial y económica. Pues ahora está pasando, pero ahora hay un cosito más grave, en derecho familiar. En derecho familiar se tutelaba el derecho de familia, no, ahora ya no. Ahora lo que importa es el deseo personal. ¿Tú quieres casarte con otro hombre? Bueno, pues no importa que no sea mujer. Pues tú quieres y él quiere, basta. Y entonces ya, y eso afecta a la familia, ya no importa para la ley. Ya, y eso afecta a la sociedad, no, ya no importa. Hay que reconocer, pues él quiere, tiene su derecho, claro, pues tiene su derecho, que lo haga, como el drogadicto que también quiere suicidarse, estar consumiendo drogas, que lo haga. Pero eso es distinto a que la ley diga, bueno, yo te doy el derecho de que ahora te voy a permitir que consumas droga cuando quieras, como quieras y no te quieras. No, porque afecta a la sociedad. Y entonces, así se aplicó el proceso de matrimonio, y en 1973 la Corte de Estados Unidos concedió a la mujer el derecho de elegir el aborto, ¿verdad? Y entonces sobre el matrimonio, el divorcio sin causa, luego el derecho al aborto. Y entonces esto trajo como consecuencia precisamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y ahora todavía más, el derecho a que no obstante que yo ya estoy embarazada, yo pueda abortar, ¿verdad? Pues porque yo quiero, porque yo sí tengo el derecho a no ser discriminada, a mi salud, a mi situación social, a no querer tener un hijo, y entonces ya tengo el derecho, y entonces aborto sin ser penalizada y protegida por el propio Estado además, ¿no? Entonces fíjense, todo esto vino con la teoría de la autonomía personal y el concepto legal individualista que se ha creado como consecuencia del divorcio sin culpa. ¿Y qué hace? Todo esto nulifica las consecuencias sociales, tiene la preferencia sexual por encima de la institución fundamental de la sociedad, que es la familia. Y así en Estados Unidos se basó en la teoría de la autonomía personal, entre otras teorías legales, y se emite en 2015, en junio del 2015, el decreto que establece que las leyes no pueden prohibir que las personas del mismo sexo se casen. Y ya después se menciona sobre la situación de los hijos, que se considera que afecta gravemente todo esto a los hijos y las consecuencias que ha traído todo esto. Entonces, en términos generales es, la ley no la podemos cambiar, pero es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, sí puede decir esta ley es constitucional o inconstitucional, o darle la interpretación que corresponda, ¿verdad? Y en muchos casos, como lo vemos en el primer caso sobre personas de matrimonio y parejas del mismo sexo, sin fundamentos científicos, sin fundamentos sociológicos, ¿verdad? Está dando conclusiones de beneficio a las personas y aún a los menores, a los hijos. Y eso a mí sí me parece bastante grave. Y entonces, mi postura es, en objeción de conciencia, que yo invoqué al inicio de esta plática, manifestar mi disconformidad jurídica con estos criterios, ¿verdad? ¿Basado en qué?
en los derechos humanos como derechos con base en la teoría ius naturalista, derechos connaturales, invívitos y propios de la persona humana por el simple hecho de ser persona y asociados a la característica de ser hombre o mujer. Y si alguno de los otros tiene un conflicto personal en ese sentido, pues que trate de encauzar correctamente o de solucionar ese conflicto, pero no de desbordarlo y de tergiversarlo, porque esto me trae a la memoria de que, bueno, pues si ustedes quieren entre dos hombres casarse o dos mujeres casarse, cásense, y al rato es, pues es que yo quiero tener 5 esposas, pues tenlas, pues tú quieres, y ellas quieren, ¿verdad? Pues qué importa, ¿verdad? Y entonces, ya, totalmente, y entonces, ¿qué importa? El derecho individual, basta que yo quiero, y ellas también están conformes. No, todo esto atenta con el respeto de la familia. Los árabes han podido mantenerse bajo esa situación por una tradición y además son responsables de sus obligaciones, ¿verdad? La Biblia dice que quienes hasta tenían 2 esposas no tenían ni siquiera que restringir su deber conyugal con ellas, mucho menos el material. Y entonces no es que las quieras tener, sino que además tenías que cumplir con todas tus obligaciones. Y era reconocido socialmente y no era tan fácil como que yo quiero y tú quieres. Y entonces, mi postura es que pugnemos por la defensa de los derechos humanos naturales, como la teoría naturalista, de los que tenemos propios y ya dotados, y para mí no es una discriminación no reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿verdad? Y el derecho de la mujer de considerar que puede ya no tener un hijo, lo puede ejercer antes de la concepción, ya no después, ya no es su derecho. Ya hay otro derecho en juego que también hay que tutelar y hay que defender. Ludwig van Beethoven, el gran músico de que todos nos hemos dedicado a escuchar su música, fue hijo de un padre alcohólico y su madre tenía sífilis y por eso él se quedó sordo después. Y sin embargo, ¿qué tipo de hombre fue y qué genio? En nuestra época, pues no, pero no hubiera nacido Ludwig van Beethoven. Entonces, espero haber tenido la suficiente agudeza o palabras o sensibilidad a fin de penetrarles a ustedes mi idea de protección de los derechos.